Habla para ustedes el apóstol Ramón Sepúlveda desde Venezuela, específicamente de nuestro estado Yaracuy. En estos momentos quisiera compartir con todos ustedes, mis amados oyentes, un tema muy lindo sobre la obra del Espíritu Santo y su trabajo en la vida del creyente. En Mateo capítulo 3, versículos 11, Juan el Bautista dijo esta verdad que quedó plasmada para la historia. Yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo, y Él los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo y fuego. El fuego siempre ha sido en las Sagradas Escrituras un símbolo precioso tanto de la presencia del Espíritu Santo como la obra que Él hace en el creyente. Cuando el Señor llamó a Moisés, que estaba recién salido de Egipto, lo llamó y le dijo que quería encargarle la visión y la misión de liberar al pueblo judío, el pueblo hebreo, que tenía ya más de 430 años de esclavitud. Y en la oración que el pueblo había hecho, ese clamor le llegó al Señor y dijo, de tal manera que Él le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido a liberarlo y te he escogido a ti para que vayas a hacer esta labor. Y la forma como Dios le estaba hablando era a través de una zarza ardiendo, una planta que es muy típica en los desiertos, que con el calor intenso ellas mismas toman fuego. Y Moisés ve la zarza ardiendo, él conocía la zarza y fue caminando y se daba cuenta que la zarza no se consumía, el fuego permanecía y la zarza eso no se consumía. Entonces cuando él va a acercarse más, el Señor lo llama y le dice, Moisés, quítate las sandalias de tu pie porque el lugar donde estás es santo. Entonces Moisés fue caminando hacia la zarza y fue cuando él oyó la voz del Señor que le dijo, es necesario que vayas, regreses a Faraón y le digas que tú vas a liberar mi pueblo. Y él va a decir, ¿quién te mandó? Dígale que yo soy el Eterno, me ha enviado a liberar a mi pueblo. Otra figura bastante interesante, muy plasmada en la historia, porque de ahí vinieron lo que conocemos nosotros como la Torá, o sea, los 5 libros de la ley, que se dieron precisamente en el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, el Señor, cuando ya habían salido, ya tenían aproximadamente 1 mes o 2 meses de haber salido de Egipto, Él le dijo a Aarón y a Moisés, reúneme todo el pueblo me lo deja aquí tranquilo con Aarón, y tú vas a venir con Josué, por cierto que era su ayudante, hacia el monte Sinaí, pero ni Josué ni nadie más, solamente tú. Josué te va a quedar esperando, vas a entrar para que hablemos en el monte Sinaí. Y el monte dice que temblaba y estaba ardiendo en fuego por todos los lados y el pueblo estaba asustado, eran casi 12 millones de personas que venían caminando. Y así que Moisés entró allí y allí estuvo en la presencia del Señor, y en esa presencia del Señor Él entregó lo que llamamos las tablas de la ley, donde están los 10 mandamientos y muchas otras enseñanzas que eran necesarias para la marcha de un pueblo nómada que venía saliendo por primera vez después de tantos años buscando un rumbo diferente. Y una de las formas muy lindas era que el Señor les prometió que Él los iba a guiar por toda la travesía del desierto. De día iba a ser una nube que iba a refrescar el ambiente de los calurosos fuegos del desierto, iba a minimizarlos con la nube, y en la noche, porque había tiempos que las marchas eran forzadas, día y noche,
voy a estar como una columna de fuego y voy a iluminarles el camino y también a hacerle más soportable los altos fríos de la noche. Así fue esa historia maravillosa que tenemos de una de las segundas presentaciones del fuego que tipifica al Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. También el fuego es indispensable como luz. Sabe que el ser humano no podemos andar en oscuridad, y una de las cosas que el Señor enseñó al hombre es a vivir en la luz. Y el fuego en inicios de la electricidad era la luz, era el camino, la luz que podía iluminar el camino a todas estas gentes que venían atravesando el desierto. Años pasando ya los siglos, cambiando la historia totalmente, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, nuestro bendito Yeshua HaMashiach, nuestro bendito Mesías, cuando Él ya ha descendido a la presencia de Dios, de su Padre, al cielo, Él le dejó como promesa que era necesario que fueran a un lugar en Jerusalén y esperaran allí la manifestación del Espíritu Santo, el cual llegó como a los 40 días después de la resurrección. En esa ocasión vino una manifestación muy gloriosa del fuego, tipificando al Espíritu Santo. Y Él les dijo que estuvieran allí y esperaran que el Espíritu Santo descendiera, porque iba a llenarlos de su poder y de su gloria, y iban a serles testigos por todo el mundo a través de la presencia del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa comisión fue recibida por Cristo, pero reafirmada por el Espíritu Santo en su larga labor como misioneros, como profetas. Desde ahí en adelante comenzó a abrirse el camino de la salvación, y una de las personas que más han estado o que han estado en la presencia, en la vida de cada mensajero, de cada misionero, de cada predicador, es la fuerza, el dunamis del Espíritu Santo. Es la palabra que se usa en el griego, la dinamita del Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo. Cuando usted, amigo, cuando usted, hermano, recibe la llenura del Espíritu Santo, es una dinamita que el Padre está poniendo en tu vida para que puedas salir con valor, con fuerza, sin tener miedo a nada, a llevar la palabra liberadora, ya no de la esclavitud egipcia, sino de la esclavitud del pecado, de la miseria que a todo el ser humano desde la caída de Adán nos ha venido albergando a nosotros. Así que ese fuego glorioso debe ser tu compañía también, aún en las tareas más sencillas, en las tareas cotidianas, en el andar con tu familia, en el vivir donde vives como cristiano. Debe ser la meta de nosotros estar llenos continuamente del poder de la presencia del Espíritu Santo. Tengo para mí una historia muy linda. Cuando yo inicié mis estudios bíblicos, teológicos, los inicié en una ciudad muy linda en Colombia. Y mi primer profesor fue un profesor norteamericano, un hombre de Dios, el doctor Arturo Baker. Yo tuve la bendición de recibir mis primeros 6 meses de Biblia bajo su sombra, bajo su ministerio. Y una de las cosas que marcó mi vida a través de la historia fue la vida de él. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, pero la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, del fuego, era en él una paz, lo que se llama en hebreo un shalom, una paz grande, gloriosa, que cuando uno lo veía a él, cuando él lo llamaba a uno para alguna cosa, ya sea para exhortarlo, ya sea para aconsejarlo, o simplemente para saludarlo, uno sentía que había algo especial en la vida de él. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Seguro que me están oyendo algunos pastores, algunos ministros, y es lo que hoy
en este tiempo difícil el cual estamos viviendo. Es un tiempo apocalíptico, son tiempos de finales. En este tiempo es más que nunca nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder ser efectivos en nuestra vida personal, como viviendo nuestra propia vida, pero también siendo testigos donde quiera que Él nos envía. Así que, mis amados, quiero dejarles esta reflexión. Busquen en la Sagrada Escritura, especialmente busquen en el libro de los Hechos, busquen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 en adelante, la obra del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban llorando porque Él se iba, dijo: déjenme ir, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, y si el Espíritu Santo no viene, ustedes van a quedar como huérfanos, porque yo me voy al trono del Padre. Entonces, quien quedó en esta tierra haciendo el trabajo de tutoría, de madre, de padre, de amigo, es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros, una de las maneras de respetar su nombre y de quererlo, es que Él mismo llene con su presencia nuestra vida. Y eso hará de nosotros hombres y mujeres eficaces para el reino de Dios. Que la bendición del Eterno sea con cada uno de ustedes, y que estas sencillas palabras puedan llenar su vida y puedan ser muy eficaces desde las cosas más sencillas, como padres, como hijos, y desde la tarea que el Señor nos ha encomendado de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. La bendición del Eterno sea con cada uno de nosotros. Amén, amén y amén.